Padre, yo te doy gracias en esta hora, Señor. Yo te pido, Espíritu de Dios, que tú seas ministrándonos, hablando a nuestro corazón, Señor. Quiero que nos enseñes, Espíritu Santo de Dios. Y quiero que tu presencia, Señor, esté con nosotros en medio de este tiempo que estamos viviendo, Señor. Un tiempo complicado, Señor. Un tiempo difícil, pero sabemos que tú tienes el poder para hacer todo nuevo, Señor. Para cambiar las circunstancias para bendición nuestra, Padre. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Espíritu de Dios. Amén y amén. Ustedes conocen el pasaje donde Jesús en la última noche, él primero estuvo haciendo lo que era la cena, la última cena con sus discípulos. Después de que él hizo la cena y después de que él estuvo con sus discípulos, él se fue al monte Getsemaní. Y allí en el monte Getsemaní, él estaba solamente con... no estaban todos los discípulos, sino solamente estaba Pedro y creo que otros 2 discípulos estaban allí. Pero él salió a orar al monte Getsemaní. Este monte se le podría llamar, como lo dijo el pastor, se le podría llamar el monte de la prueba. ¿Por qué? Porque esa fue la última noche en donde Jesús estaba allí, no solamente derramando su corazón delante del Señor, sino pasando una dificultad. ¿Por qué? Porque estaba a punto de ir a ser crucificado, estaba a punto de ir a pasar algo que realmente no era fácil, de ir a morir por nosotros, por los injustos, pero que Él hizo algo en específico. Allí en el monte Getsemaní, dice la Biblia, que Él le dijo a sus discípulos: quedaos aquí mientras yo voy y oro. Y él estaba allí orando y decía, y lo repitió 3 veces: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo, sino que se haga como tú. O sea, hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta, y era necesario que él pasara por esas circunstancias. Pero lamentablemente no. Lo que pasa es que él estaba también como un hombre aquí en la tierra. Y ustedes saben que para uno es supremamente difícil pasar una prueba, no se sabe qué va a pasar, algunas dificultades alrededor nos pueden suceder y eso hace que nuestra fe decaiga. Pero en Jesús estaba pasando algo más o menos similar, porque él estaba entristecido, estaba un poco angustiado por lo que iba a pasar, por el momento que estaba viviendo. A tal punto, dice la Biblia, que él estaba agonizando dentro de su interior y hasta llegar a sudar gotas de sangre. Esto es una enfermedad que suele aparecer en personas que están en una etapa de estrés, de ansiedad, y eso produce que se revienten como la parte de la piel en los poros, y hace que no solamente salga lo que es el sudor común y corriente, sino que sale también con sangre. Y eso se produce por la ansiedad, por todo lo que está viviendo la persona, contrario a lo que son las emociones normales. Y eso era lo que estaba viviendo el Señor Jesús. Algo muy complicado. Estaba pasando en ese momento muy difícil. Pero ¿qué hizo el Señor Jesús? Él fue a orar 3 veces, aún diciendo las mismas palabras. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo, sino que se haga como tú. Pocas palabras, estaba diciéndole a Dios: Padre, si es posible, que se haga de otra forma diferente, pero no voy a hacerlo de acuerdo a lo que estoy viviendo, no lo voy a hacer de acuerdo a lo que estoy pasando, sino que quiero es que se haga tu voluntad. O sea, que quiero que se haga como tú lo has mandado a hacer, así a mí, en pocas palabras, me cueste hacerlo, así pase cosas difíciles. Eso era lo que estaba pasando el Señor Jesús en ese momento, y por eso él estaba orando de esa forma. Pero muchos se quedan ahí en el monte Getsemaní y no sabe después qué pasó con el Señor Jesús. Ahí en ese mismo instante el Señor Jesús no solamente hizo esas oraciones, derramó su alma delante del Señor, sino que dice que llegó un ángel a fortalecerle. El Señor tuvo que ir al monte Getsemaní. ¿Para qué? Para derramar su alma, para quitar ese dolor, en pocas palabras, o sea, para orar a solas con el Señor y para ser fortalecido.
¿Para qué? Para que pudiera hacer lo que Dios le había mandado hacer, que era ir a morir en la cruz del Calvario, y no solamente morir, sino resucitar. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. No solamente pasó por el monte de la prueba, no solamente pasó por el monte donde la aflicción, la inseguridad, los temores, todas las cosas adversas pueden llegar a la vida del ser humano, sino que de allí se fortaleció y cumplió con lo que Dios le había mandado hacer, que era ir a la cruz y no solamente morir, y resucitar para darnos vida y salvación en su nombre. Amén. Entonces eso es lo mismo que Dios hace con nosotros. Quizás en este momento estemos pasando por ese monte de la prueba, cosas adversas que estemos nosotros viviendo, cosas que nosotros a nuestro alrededor parece que es imposible pasar, que a veces le decimos: Señor, si es posible, quita esto de nosotros ya, de inmediato. No queremos seguir viviendo más estas circunstancias, no queremos sentir más este dolor, no quisiera vivir más esta angustia que estoy viviendo. Pero es que lo que necesitamos hacer es así mismo como lo hizo Jesús. A pesar de lo como se sentía, Él lo único que fue a hacer, a orar. Él se fue a orar a solas con Dios. Y en ese momento el Señor lo fortaleció a Jesús, y asimismo nos va a fortalecer a nosotros. Cuando nosotros vamos delante de la presencia del Señor a derramar nuestra alma, así sean las circunstancias más difíciles que estemos viviendo, no importa si estamos a punto de desfallecer, no importa si estamos a punto de morir, en pocas palabras, porque a veces uno se siente morir, no importa si la fe está tan por debajo que uno a veces piensa: soy una persona incrédula. No importa las circunstancias que estemos viviendo. Lo que importa es hacerlo como lo hizo el Señor Jesús. Pasar por en medio de ese monte difícil. Pero lo que hizo Él fue orar al Señor para ser fortalecido, y de esa forma salir del monte de la prueba a cumplir y hacer todo lo que Dios nos ha mandado hacer. Y por supuesto, no solamente Jesús salió de la prueba a morir, sino que Él murió pero resucitó, o sea, tuvo una victoria mayor de la que Él había vivido durante toda su vida. Esa era la gran victoria que Jesús había venido a hacer aquí en la tierra, que era resucitar, no solamente morir, sino resucitar, porque cuando resucitó se hizo válido todo lo que Él hizo aquí en la tierra, y se hizo válido lo que es que en su nombre podemos ser salvos. Amén. Pero lo más importante es que así como hizo Jesús, así nosotros es necesario que nosotros a partir de ahora lo empezamos a hacer. Si estamos en ese tiempo difícil, si estamos en ese tiempo turbulento, necesitamos ir al lugar secreto. Vayamos allí, así estemos en ese tiempo difícil, estemos incertidumbres por lo que estamos viviendo, pero necesitamos ir a orar para ser fortalecidos. Pero no solamente salir y ser fortalecidos, sino hacer todo lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Para qué? Para que podamos obtener la victoria que ya el Señor nos lo declaró a cada uno de nosotros. Por eso es importante que no solamente nos quedemos en el monte de la prueba, no solamente nos quedemos en la aflicción, no solamente nos quedemos en la turbulencia, sino que hagamos algo allá, a orar y a clamar y a clamar, así sea como nos sintamos. Pero lo más importante es que el Señor nos va a fortalecer en ese tiempo terrible que estamos viviendo, y el Señor nos va a sacar allí para cumplir con todo lo que Dios nos ha mandado a hacer y darnos la victoria total. Amén. Así que, amada familia, yo sé que este tiempo ustedes han vivido cosas totalmente difíciles que a veces uno no quisiera vivir, cosas que uno dice: nunca quisiera pasar por estas circunstancias, y cuando uno ve las noticias, uno dice: Señor, guárdame, porque no quisiera pasar por eso. Pero a veces nos llega, a veces llega ese momento difícil, a veces llega ese momento que no esperábamos, que nos aterraba vivir, o que quisiera que nunca nos hubiera tocado, ni a nosotros ni a nuestra familia. Pero lamentablemente a veces nos llega. Pero lo que debemos hacer en este tiempo es ir al lugar secreto, derramar nuestra alma al Señor y decirle: Señor,
Si es posible, quítalo de inmediato. O sea, no quiero pasar más por esta circunstancia, no quiero pasar más por lo que estoy viviendo. ¿Para qué? Para que el Señor nos fortalezca y podamos salir de las circunstancias, de las cosas adversas, salgamos de allí para cumplir lo que Dios nos ha dicho y para poder tener la victoria que ya Dios nos aseguró. Porque dice en la Biblia que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ya tenemos la victoria. Podemos decir confiadamente: mi Señor es mi ayudador, no temeré lo que aún el hombre me pueda hacer. Dios está con nosotros. Dios está allí obrando, aunque nosotros no lo entendamos ni aunque nosotros lo veamos. Pero el Señor tiene un plan perfecto. Y si es necesario pasar por ese monte de la prueba, pasémoslo. Pero lo único que debemos hacer es hacer como lo hizo Jesús. Y allí el Señor nos va a fortalecer, nos va a levantar para sacarnos de allí, para darnos la victoria y para cumplir con todo lo que Dios ya ha decretado sobre sus vidas. El monte de la prueba no es el final. Lo que están viviendo no es lo último que ustedes van a hacer en esta tierra. Lo que ustedes están viviendo es una etapa más de la vida que no quisiéramos nunca vivir. Regálame. Es que se desconectó, mi amorcito. Regálame un segundito, por favor. Entonces, eso era lo que yo quería decirles, amada familia. No lo tenía planeado decirlo, pero mientras estaba aquí parado, estaba escuchándole a orar a mi amorcito. Eso fue lo que el Señor me dijo que le dijera ahora en este momento. Porque solamente tenía planeado era orar por ustedes y ya. Pero Él quería que escucharan esto. Si están en este momento, en el tiempo de la prueba, si las circunstancias están golpeando nuestras vidas muy fuertemente, lo que hay que hacer es orar al Señor, derramar nuestra alma delante del Señor. No importa cómo nos sintamos, no importa si a veces sentimos que la fe no nos alcanzaría para poder ver un milagro, pero lo que necesitamos es estar a los pies del Maestro, a los pies de Jesús, para que Él venga y nos fortalezca, pero también para que nos saque de allí, para hacer todo lo que Dios nos ha mandado hacer y nos dé la victoria total en nuestras vidas. Amén. Así que vamos a orar, porque yo sé que no son tiempos fáciles, sé que son tiempos muy complicados, pero lo que Dios quiere hacer es sacarnos de ese tiempo de la prueba, es sacarnos de allí y darnos la victoria, porque Jesús fue o es el varón de dolores, como lo dice la palabra de Dios, y Él nos entiende en todas las cosas que estamos viviendo en este momento, porque Él mismo las vivió, Él mismo pasó por la prueba, Él mismo pasó por algo que nosotros ni siquiera podíamos pasar en esta tierra, que es ir a morir en la cruz del Calvario, algo imposible para el hombre, pero Él lo hizo, pero Él necesitó ser fortalecido para poder cumplir con la necesidad que era ir a morir en la cruz del Calvario. Él necesitó esa fortaleza en ese tiempo de difícil, de angustia. ¿Por qué? Porque Él quería enseñarnos. Él quería dejarnos esta enseñanza, que si nosotros estamos en el monte de la prueba, sabemos a quién podemos acudir. Pero no solamente es para que sean escuchadas nuestras peticiones, sino para que en ese momento nos fortalezca para poder salir, para poder alcanzar lo que Dios ha hecho sobre nuestras vidas y para poder tener la victoria total sobre nosotros. Amén. Así que vamos a clamar al Señor en este tiempo difícil y vamos a pedirle que Él sea obrando en medio nuestro. Amén. Padre, yo te doy gracias en esta hora, Señor. Quizás
En esta hora estamos pasando por momentos muy difíciles, Señor, en donde la dificultad ha llegado a nuestras vidas, Señor, en donde la necesidad está apremiando nuestras casas, Señor. Pero hoy clamamos a ti, Señor. Quizás estamos en ese monte de la prueba, Señor, donde, Señor, la dificultad ha pegado muy fuerte, Señor. El temor está azotando nuestras vidas, Señor. Y, Señor, no sabemos, Señor, si vamos a salir de la prueba. Por eso corremos a ti, precioso Rey. Porque en ti, Señor, podemos encontrar ese refugio seguro, Señor. Necesitamos de ti, Espíritu de Dios. Vengo necesitado de tu Espíritu, Señor. Si alguno tiene sed, que venga a ti. A los sedientos. Y venimos a ti, Señor. ¿A quién podemos acudir más sino a ti, precioso Rey? En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor Jesús. Dios te va a sacar de ese monte de la prueba. Dios te va a sacar de ese monte de la aflicción y te va a dar la victoria total. Y vas a poder cumplir todo lo que Dios te ha mandado hacer. Pero es necesario venir a los pies de Cristo. Que Él nos fortalezca todos los días. Fortalécenos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Dijiste, mi Jesús, si alguno tiene sed, que venga a ti. A los sedientos, llamaste a tus aguas. Por eso corro a ti. sacia hoy, Sacia hoy mi sed. sáciala, Señor. De tu trono viene el río y las fuentes de la roca que es Jesús. Fatigado, Señor. Sáciame, Señor. Sacia nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Y la fuente de la roca que es Jesús. Es tiempo de hablar con Dios, de exponerle toda nuestra necesidad, de decirle cuánto necesitamos de Él, de decirle cuál es nuestra necesidad. Él está aquí porque quiere escuchar no solamente tu oración, sino porque Él quiere fortalecerte hoy para sacarte del monte de la aflicción, el monte de la prueba, y darte la victoria que estás necesitando en este momento. Gracias, Espíritu de Dios. Desciende, Espíritu de Dios. Espíritu, Señor. Desciende sobre nuestras vidas, Señor Jesús. Aguas vengo. Aviva nuestro corazón en esta hora. Sacia nuestras vidas, Espíritu de Dios. Levántanos en medio de la prueba. Afirma nuestras rodillas endebles, Señor. Fortalece nuestras vidas para salir a la batalla y poder conquistar, precioso Rey. Fortalécenos en esta hora, mi Señor. Levántanos, Espíritu de Dios. Quita nuestra aflicción.
Quita la tormenta, Señor. Quita lo que está afectando nuestras vidas, Señor. Y danos la victoria total, precioso Rey. Extiende tu mano, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. En medio de la prueba, Señor, te pedimos sosténnos. Sosténnos, precioso Rey. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Ahí está la presencia de Dios trayendo fortaleza, trayendo fe para que puedan salir a victoria total. Yo te doy gracias en esta hora, Espíritu de Dios. Gracias por tu presencia, Señor. Toda la gloria y la honra es para ti por lo que vas a hacer en nuestras vidas, Espíritu de Dios. Gracias en esta hora, Espíritu de Dios. Dios está con nosotros. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Gracias, Espíritu de Dios. Te bendigo en esta hora, precioso Rey. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Sácianos en esta hora, precioso Rey. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Es necesario ir a fortalecernos en el lugar secreto. Él te quiere sacar de esa dificultad. Él te quiere sacar de esa aflicción. Y Él hoy ha descendido porque Él está con ustedes. Porque ustedes no están solos. Dios está con ustedes. Y aún en medio de la prueba, Él está allí para fortalecerles. Gracias, Espíritu de Dios. Yo te pido, Señor, fortaléceles. Yo te pido, precioso Espíritu de Dios, aviva sus corazones, aviva su fe, Señor. Aún en medio de la prueba sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Y que así como mi Jesús salió de ese monte de Getsemaní, ese monte de la prueba, a morir pero a resucitar y a tener victoria total, así nosotros saldremos de esta prueba. Así nosotros saldremos de esta aflicción. No solamente tú nos vendrás a fortalecer, sino que harás todo lo que has decretado sobre nuestras vidas y nos darás victoria total. Yo te doy gracias en esta hora, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Tócales, avívales, fortaléceles, Señor. Y yo te pido una unción, Señor, de gozo aún en medio de la prueba, Señor. Porque como lo dice tu palabra, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y el gozo va a estar sobre sus vidas. Y muchos van a decir, pero ¿por qué están tan gozosos aún en medio de la dificultad? Es porque Dios está con nosotros. Es porque Dios nos ha fortalecido. Pero el Señor nos va a llevar a la victoria total. Porque Él todavía está vivo. Y porque Él vive para siempre. Y Él reina por los siglos de los siglos. Gracias en esta hora, Espíritu de Dios. Toda la gloria y la honra es para ti. Gracias. Yo siento la presencia del Señor allí sobre cada uno de ustedes. Y esto es lo que están viviendo. Es algo pasajero, porque Dios está allí y Él mismo los va a levantar, Él mismo los va a fortalecer y Él mismo los va a llevar a la victoria total, porque no está con nosotros el Diosito, sino está con nosotros el Dios eterno, el Dios todopoderoso. Yo te doy gracias, Espíritu de Dios. Sopla, Espíritu de Dios. Cambia las circunstancias. Bendíceles en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias. Bendigo tu nombre por lo que has hecho hoy, Señor. Porque hoy sabemos que estás con nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Recibe la gloria, la honra, el honor y la exaltación. Porque desde ya podemos decir, tenemos la victoria porque tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.